Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal de Aula sobre YouTube. Mi nombre es Álvaro y el día de hoy les quiero presentar algo muy interesante. Ayer tuvimos un curso de pizzas en donde realizamos pizzas con masa madre y bueno, lo interesante fue ver este horno que ahorita les voy a platicar un poquito de él. Este es un horno Oni que nos prestaron nuestros amigos de The Black Coffee y bueno, ellos nos pudieron prestar este horno y lo vamos a utilizar. Esta marca Oni es una marca que se especializa en este tipo de hornos portátiles o semiportátiles y que pueden estar en cualquier lugar, ya sea en una casa pequeña, en un departamento pequeño, y tener el resultado de un horno de piedra, de un horno de estos que vemos en las pizzerías enormes que cuestan muchísimo dinero. Realmente esta es la forma más adecuada de tener una pizza de masa madre con una buena cocción en tu casa. Entonces está súper, súper padre. Estos los inventó, y perdón si digo mal el nombre, Cristian Papiñao. Y él, bueno, es un chef que vio esta necesidad y pues lo explotó. Entonces, como vemos, por ejemplo, aquí, es portátil, realmente no pesa tanto, ¿ok? Aquí yo no lo tengo completamente adecuado, pero si yo lo hubiera amarrado con esto, yo hubiera podido cargarlo completamente y sin ningún problema me lo llevaba. Aquí yo lo voy a desempacar. Es súper sencillo realmente, lo puede hacer una persona sola como están viendo. Y bueno, este horno ya ha tenido sus varias pizzas por la vida, entonces lo vemos ya un poquito, con un poquito ya de metal un poquito carbonizado, pero es completamente normal, o sea, no, es de uso realmente. Y pues bien, no es nada más que poner las patitas, que ya viene armado incluso, ¿ok? Y listo. Y así de sencillo ya arma el horno. ¿Qué más incluye este horno? Bueno, incluye su pala para poder meter la pizza, para que podamos tener ahí. Y listo. Esto es todo lo que incluye. Aquí por la parte de adentro van a poder ver que tenemos una piedra volcánica, ¿ok? Esta piedra es súper, súper importante que la trabajen lo mejor posible y que la traten lo mejor posible, porque esta piedra es la que va a hacer todo el trabajo, ¿ok? Y si está caliente el horno, por favor no le vayan a echar agua porque van a poder hacer que se rompa. Entonces, tengan mucho, mucho cuidado con ello. Y pues bueno, siempre tratar de mantenerlo lo más limpio posible porque si no, se va a ensuciar bastante, bastante su espacio de trabajo. Ahora, voy a abrir aquí el gas para poder prender el horno. Este horno sirve con... Ya lo voy a encender. Es como un boiler que lo tienes que encender y mantener un ratito aquí en el piloto para que pueda encender. Y listo, sueltas y listo. Aquí yo ya veo fuego, yo ya veo cómo está haciendo fuego, ¿ok? Y el calor es de inmediato bastante. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de hornos? ¿Ok? La lógica por la cual funcionan es que replican un horno de piedra volcánica de una manera pequeña, ¿ok? El piso tiene una piedra volcánica, la cubícula es muy pequeña y el fuego viene desde acá hasta acá. Entonces, todo el fuego alcanza a tocar la parte de arriba y empieza a poder cocinar la pizza. De esta manera podemos tener una pizza bien cocida en muy poco tiempo, ¿ok? Por acá, por ejemplo, podemos ver que ya el fuego está avanzando. Y bueno, este es un modelo sencillo. Este modelo solamente tiene un fogón por la parte de acá. También existen modelos que ya cubren todo la parte de fuego por el lado izquierdo y el lado derecho, y entonces las pizzas tienen una mejor cocción pareja. De esta forma solamente tengo que estar volteando la pizza y girándola para que pueda cocer parejamente, ¿ok? No es nada de dificultad, pero pues bueno, son ventajas que tiene un modelo sobre otro. De este modelo en concreto es a gas, ¿ok? Podemos tener también un modelo que funciona a leña. ¿Qué ventajas tiene la leña conforme al gas? Realmente la única ventaja, pero pues la mejor del horno a leña es que tiene más sabor, que te impregna la pizza y las masas con ese sabor a leña, con ese amaderado que solamente la leña te puede dar. De ahí en fuera todo lo demás es desventajas. Se apaga mucho más rápido, calentarlo es mucho más lento, tener que estarlo alimentando, incluso es más caro tener que comprar leña, o sea, son desventajas importantes. Por eso estos que son a gas son mucho más populares. ¿Por qué? Porque solamente te compras un tanquecito de gas y listo, lo pones a trabajar. Ya no necesitas más. Entonces,
Poco a poco puedes ir corriendo las pizzas y sin ningún problema lo puedes hacer. De esta manera, pues podemos ver que sí es importante la manera en la que vayas a utilizarlo. Yo sé que muchas veces nos enamoramos de la leña, pero pues la leña luego nos va a afectar un poquito ahí en la producción de... pensé por un momento que se había apagado porque no sentí tanto calor, pero ya... La realidad es que la leña nos va a afectar un poquito en todos esos temas de producción. Va a ser más complejo y si solamente quieres hacerlo de forma casera, podría invitarte a que pudieras tomar la opción de la leña, pero ten conciencia de que va a ser un poquito más complicado. De esta manera, la verdad es que no. La verdad es que está súper padre. Lo prendes, lo tienes en tu casa, tienes el tanque lleno. Puedes aventar unas 100 pizzas y nunca te vas a preocupar por rellenar el tanque. Entonces... son ventajas y desventajas que el horno tiene. ¿Okay? Aquí como podemos ver, el horno se ve bastante bien, va avanzando bastante bien en el gas. Y pues bueno, lo que queda es enseñarles un poquito de cómo se hace una pizza. Voy a esperar un momento de que el horno se precaliente y haremos una pizza, ¿vale? En un momento los veo. Muy bien. Pues ahora ya traje unas masas, traje por aquí unos toppings, vamos a aventarnos una pizza. ¿Okay? La manera de estirar la pizza, cada quien tiene la suya muy personal. Yo tengo una que me enseñó nuestro buen amigo Bernardo de Bread. Y pues bueno, es la que yo voy a utilizar, ¿vale? Pero pueden utilizar la que ustedes quieran. Aquí yo lo único que voy a hacer es ponerla un poquito con harina. Y por este lado voy a empezar a hacer mi orilla, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a empezar a hacer? Voy a empezar a estirar, ¿vale? Aquí el calor del horno se siente, entonces ya, yo sé que ya está lista para que podamos tener una buena pizza, ¿ok? Y puedo empezar a estirar. Esta, la verdad, es una de las formas más comunes de estirarla. Y ya que la tengo aquí, la voy a estirar de esta manera. ¿Ya vieron? Súper suave, la sigo estirando. Esta receta personal que yo tengo tiene un poquito de espelta, ¿ok? Tiene un poquito de espelta y la verdad es que me parece que la espelta le da un sabor increíble. O sea, me gustó bastante. Es una espelta no integral, ¿ok? Es una espelta muy suavecita para que podamos tener, ya muy refinada, perdón, para que podamos tener una buena pizza y podamos tener esto, ¿ok? Esto es lo importante de la pizza, la extensibilidad, ¿ok? Si yo no puedo extender la pizza, yo no puedo tener una buena pizza, ¿ok? Entonces, mucho cuidado ahí con la pizza. Ahora, si tengo unas partes muy gruesas, pues las puedo seguir estirando. Recordemos que al final, una parte muy atractiva de la pizza es la orilla. Entonces, mucho cuidado de no estirar de más, ¿vale? Aquí yo ya tengo mi pizza. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a traer por acá voy a tomar un poquito de harina para ponerle a mi plancha y por acá ya listo. Ahí la estiro y por acá ya tengo mi cucharón para poner mi ragú, mi salsa ragú. Pueden utilizar, realmente yo utilizo o tomate pelati, ¿ok? Que es este tomate que viene que es el especial para las pizzas, o a una salsa ragú, ¿ok? La salsa ragú es una salsa clásica. La verdad es que van a encontrar muchos autores mejor que yo que te van a poder explicar sobre la salsa ragú. Entonces, si un día quieren, podemos hacer un live de pizza y podemos platicar un poquito sobre todo esto. Un poquito de queso. El queso siempre es importante en la pizza, ¿ok? Este queso es de Anchor, que es un queso neozelandés. La verdad es que está súper bueno. Ya siento el calor de la pizza aquí ya. Cada vez me voy alejando un poco más del horno porque aquí se pone muy caliente. Yo sé que puede parecer que no, pero se pone muy caliente. Miren por acá, tengo cebollitas. Cebollitas que se las voy a poner al centro a mi pizza para que puedan tener ahí un color muy interesante. Y por este lado yo tengo pistache, ¿ok? Ojo, si le vas a poner pistache o alguna oleaginosa, por favor pónsela no tostada. No tostada porque si no se va a quemar en el horno. Que esté cruda, ¿ok?
Y tengo tocino. El tocino lo precocí. Si estuviera crudo lo podría meter desde ahorita. Como lo precocí, porque a veces no se termina de cocer aquí, lo voy a meter a media cocción, ¿ok? Entonces, le voy a bajar a mi horno porque está muy caliente. Le voy a bajar la temperatura y voy a empezar a meter mi pizza, ¿ok? Allá voy. Y le deseamos suerte a esta pizza. Ahí está. Y vamos a darle una cocción de aproximadamente a unos 30 segundos, ¿ok? Digo, 30 segundos le vamos a dar la vuelta, 30 segundos le vamos a dar la vuelta, ¿vale? ¿Por qué le bajé? Hay muchos que prefieren su pizza a lo más que del horno, ¿ok? Pero ahorita estamos platicando. Si le doy a todo lo que más, tengo que literal meterla y darle vueltas y estar muy atento porque sale en aproximadamente 60 a 90 segundos, en nada, o sea, súper rápido. Si lo quiero hacer lento, o te recomiendo que si compras esto y tienes una noche de pizzas, organizas algo con tus amigos, sinceramente, llévatela lento. Mejor que se tarde un poquito en cocer a que te salgan todas crudas por abajo y todas quemadas por arriba, ¿ok? Es lo que yo te recomiendo. Ya cada quien decide lo que va a hacer en su casa. Miren por acá, ya estoy viendo una pizza increíble. No puedo creer lo bien que va a quedar esta pizza. Aquí ya nada más le voy a dar la vuelta, porque pues entra, le tengo que dar la vuelta. Que si está quemada, que si no, realmente los europeos comen la pizza con muy tostada, que si la cocción, que si esto, realmente lo dejo a tu criterio. Si te gusta la pizza muy blanca, adelante. Si te gusta la pizza muy quemada, adelante. Hay gustos para todos. Yo personalmente amo las pizzas más idas hacia el estilo europeo, entonces me encanta que tengan color, que se vean con carácter, que se vean con color. Si yo hago una pizza y no se ve con color, para mí, personalmente, no me gusta, ¿ok? Yo es lo que opino. Voy a buscar por aquí un plato. Vamos a ver qué plato vamos a utilizar. Vamos a utilizar este platito por acá, porque ya mi pizza está a punto de salir, ¿eh? Miren esto. Un último toque que puedo hacerle es ponerle este tocino que habíamos platicado y me vas a decir, oye, pero tu pizza ya está. ¿Ok? Ok, sí, mi pizza ya está, pero si yo agarro y levanto la pizza así, el fuego que está arriba va a empezar a dorar solamente la parte de arriba y esa es una super forma de sacar el tocino. Vean esto, el tocino, increíble, ¿ok? Entonces, por aquí dejo mi pizza y ya, está lista para comer. Yo diría que con esta pizza podemos demostrar que el horno funciona súper bien. Y aparte de ello, no solamente puedes hacer pizzas, puedes hacer panes planos, puedes hacer otro tipo de panes, un lavash, un pan estilo pita, puedes hacer varias cosas. No te limites con esto. Este horno al final del día es una herramienta y como todas las herramientas, si la sabes utilizar, la puedes explotar al 100%. Te recuerdo que mi nombre es Álvaro. Ve esta pizza nada más. El horno, mi opinión sincera, la verdad es que yo sí adquiriría uno para mi casa. Yo tendría uno aquí en mi casa porque pues, me gusta. Es una herramienta sencilla para poder tener un resultado de restaurante en tu casa. Y te recuerdo, estás en el canal de Aula Sabor YouTube y pues nos vemos en otro video. Que tengas muy buen día.